Bueno, pues para hablar de este tema, como ha dicho Maricruz, tan importante, contamos con un conferenciante de excepción, es Jordi Suriñac, que es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona, donde ha sido también, entre otras cosas, vicerrector de investigación y doctorado. Preside la Asociación Española de Ciencia Regional y es director desde 2005 del Instituto de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y del Laboratorio de Transferencia de Economía Aplicada. Bueno, tiene un currículum tan extenso que si lo leo le voy a quitar todo el tiempo para la intervención, pero por supuesto es autor de numerosísimas publicaciones, miembro de sociedades científicas y de sociedades de evaluación de la educación. Ha participado, pues, por ejemplo, en ANECA, en ACU, en ACPUA. Dentro del tema de la economía regional, y precisamente como uno de esos ámbitos y de la concepción de la economía regional como algo a lo que no es ajeno la educación, lleva varios años trabajando en el análisis del abandono de los estudiantes en el caso de la Universidad de Barcelona, con una serie de proyectos que, como nos va a contar, han sido liderados por distintos vicerrectores que han pasado por ese cargo, y nos parecía muy interesante traer su aportación en este sentido, no solamente por lo que tiene de importante en la investigación en sí misma, que lo tiene y es mucho, sino porque creemos que puede darnos idea de prácticas que pueden ser replicables en otras universidades. Es decir, sistemas de medición, de indagación acerca de las causas y de los motivos del abandono que puedan llevarnos incluso a sistemas de prevención y de alerta temprana antes de que el fenómeno se produzca para intentar evitarlo. Entonces, en ese sentido, ya le cedo la palabra y, como digo, su currículum lo podéis buscar, yo no lo voy a desgranar, pero acredita suficientemente su pertinencia como ponente en este ámbito. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación a la organización que haya pensado en nosotros para explicar la experiencia de la Universidad de Barcelona en relación al tema de abandono. La verdad es que yo estoy muy preocupado porque tengo una cantidad de transparencias terrible, una cantidad de cosas a explicaros enorme, muy poco tiempo, y cuando se dan esas dos circunstancias, normalmente lo que acabas es haciéndolo mal y no dando pie a que la gente tenga tiempo para aprender y adquirir todo lo que vas contando. Por tanto, ante esto, ya os aviso que he pedido a la organización que os pase la presentación extensa por si a alguno le interesa. Yo no voy a entrar en muchos detalles de las transparencias, algunas las voy a pasar muy rápido, pero me interesaba que las tuvierais por si luego las queréis analizar con más calma. Y entonces yo lo que intentaré es un poco explicaros, como comentaba Luis, a ver, el proceso de reflexión que hemos ido haciendo en la Universidad de Barcelona, las cositas que hemos ido haciendo a lo largo de estos años, para si alguna idea de las que hemos ido sacando nosotros os puede servir, pues bienvenido sea. ¿De acuerdo? Bien, el tema es el abandono, es decir, el objetivo es analizar, o estábamos preocupados, el proyecto empieza 2007-2008. ¿Por qué abandona la gente? ¿Por qué abandona los estudiantes? ¿Qué podíamos hacer? Entonces, un poco el proceso que os intentaré explicar es este que figura en esta transparencia. Es decir, empezamos, en primer lugar, intentando estudiar nuestra variable endógena, es la tasa de abandono. Bueno, pues empezamos estudiando los dos primeros puntos, que era un estudio más macro o un estudio más micro, que en el fondo era estudiar en el análisis macro a nivel de titulación qué pasaba en cada una de las titulaciones en el tema de abandono, en el tema del análisis micro. Simultáneamente en 2007-2008 lo que hicimos es analizarlo a nivel de estudiante, basándonos en variables asociadas a estudiante. La tercera etapa fue seguir insistiendo en el análisis micro, en el análisis de estudiantes, pero separando dos realidades distintas, que son los estudiantes de primero respecto a los estudiantes del resto de curso. Luego lo que hicimos fue una encuesta a los estudiantes de clase
tanto de primero como de otros cursos, para analizar otro conjunto de variables que no teníamos constancia, que no controlábamos, que no sabíamos de ellas hasta el momento con los datos de la universidad. Pasamos esa encuesta y luego lo que hicimos es, con toda la información que habíamos generado, lógicamente esto se pasó a las universidades, a los centros, a las facultades, pero sobre dos de ellas, una más de letras y una de ciencias, geografía y geología, lo que hicimos fue analizar, hicimos un informe completo con todo lo que habíamos obtenido hasta entonces y tuvimos una reunión con los equipos de canales correspondientes para explicarlos. Y además hicimos un análisis del rendimiento académico de esas dos titulaciones. Y por último, lo último que hemos hecho es analizar extensamente el perfil de estudiantes de primer curso que han abandonado. Este es un poco el perfil del argumento que voy a utilizar en esta presentación. La variable a analizar es la tasa de abandono en el sentido oficial, es decir, abandona aquel estudiante que pasa 2 años sin matricularse en una titulación cualquiera, y el análisis lo empezamos 2007-2008, empezamos por el análisis macro, cogimos las cohortes del 2001 hasta el 2002-2003, porque si no, no teníamos datos, porque han de pasar 2 años para que abandonen, etcétera, etcétera. Entonces, sobre estas titulaciones, esas 34 entonces licenciaturas de la UB, pues intentamos analizar qué causas sugerían o propiciaban que abandonaran los estudiantes. Como veis, en 34 licenciaturas hay de todo, licenciaturas de tamaño grande, tamaño pequeño, de nivel de estudiantes, de ciencias, de letras, experimentales, no experimentales, vocacionales, no vocacionales. Por tanto, teníamos un marco general amplio. La variable endógena era abandono y entonces lo que intentamos es coger variables que existían en la universidad, servicios de gestión académica, etcétera, sobre ámbitos académicos, familiares, socioeconómicos, geográficos, de dónde estaba residiendo el estudiante durante la carrera, etcétera, a partir de los datos de matrícula, a partir de los datos de gestión académica, y lo que intentamos era encontrar las variables que causaban ese abandono. Aparte de esas variables, consideramos también específicamente 2 adicionales, que era el grado de experimentalidad de la titulación y el tamaño de la titulación, si había pocos o muchos estudiantes. Bueno, lo primero que vimos es, claro, que había una clara diferencia entre los que abandonaban en primero respecto a los que abandonan más adelante. Los que abandonan en primero, en esas 34 titulaciones, estábamos hablando del 20% que abandonaban, y desde segundo hacia adelante era del 10%. Aquí tenéis la gráfica de todas estas titulaciones. En azul tenemos la tasa de abandono de los de primer curso, en amarillo los que abandonaban en segundo o posteriormente, y ya veis que excepto la filología portuguesa, creo, que no pasa, y debían ser 4, en general las tasas de abandono de primero son muy superiores a las tasas de segundo en adelante. Por tanto, ya veíamos que el problema sobre todo se centra en primero. Aquí, que supongo que no se debe ver demasiado, está pues el ranking. La primera columna es de los estudiantes de primero, en la segunda columna es de los estudiantes de segundo en adelante, ordenados sencillamente las 4 titulaciones en función de la tasa de abandono. Por ejemplo, las que menos abandonaban en primero, pues medicina un 4,7%, odontología un 5,6% y las últimas, las filologías, con más de un 30% de abandono. Esto en primero, y en segundo lo mismo en un ranking. Las clasificaciones son más o menos las mismas, pero las tasas son mucho más bajas. Bien, entonces lo que empezamos a hacer es decir, bueno, vamos a ver, ya tenemos la variable endógena, que es la tasa de abandono, ya tenemos variables socioeconómicas, académicas, geográficas, familiares. Vamos a ver qué correlación existe entre estas variables, para todo el conjunto de titulaciones que tenemos. Entonces aquí, en verde, bueno, a ver, las variables que analizamos son la edad de los estudiantes, el porcentaje de estudiantes que eran españoles o extranjeros, el lugar de residencia de los estudiantes, el nivel de estudios del padre, de la madre, la ocupación del padre, de la madre, si tenían contratos laborales, si no tenían contratos, si trabajaban, si no trabajaban, cuántas horas,
otras notas, la nota de corte de selectividad, la nota promedio del currículum del estudiante, el porcentaje de créditos que superaba, que matriculaba cada año, bueno, todo un conjunto de variables, y en verde y en rojo tenéis aquellas que salieron estadísticamente significativas y por tanto tenían que ver con la tasa de abandono. En verde son las que reducían la tasa de abandono, correlación negativa, cuando aumentaba la variable, y en rojo al revés, ¿vale? Bueno, aquí ya teníamos una primera idea de cuáles variables podían ser relevantes, pero todos los que sabemos de estadística y econometría y en general del ámbito de tratamiento de datos sabemos que las correlaciones sirven, pero sirven relativamente y más bien poco. ¿Por qué? Pues porque a veces pueden recoger correlaciones espurias indirectas, que puede ser que dos variables no tengan nada que ver entre sí, pero que la correlación sea muy alta por una correlación indirecta. Por tanto, eso estaba bien, pero no nos era suficiente y teníamos que ir a otro tipo de análisis basado más en modelos econométricos, que pusiéramos todas las variables en el modelo y que por tanto eliminara la correlación espuria, eliminara las variables que no eran significativas y nos quedáramos realmente con aquellas variables que sí tenían un efecto causal sobre la variable endógena. Bien, pues hacia ahí fuimos. De momento aquí lo que tenéis es el perfil promedio del estudiante que abandonaba en primero, mujer, el 63% de los estudiantes eran mujeres de 18 años, el 39-40% de nacional española que viven en Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el perfil promedio del estudiante que teníamos de nuevo acceso, y aquí tenéis el mismo perfil para el estudiante desde segundo en adelante, que las variables son las mismas, pero ahora en lugar de 18 años tenía 21 o 23, porque ya lógicamente estábamos de segundo en adelante. La nota de Pau es 6,43 en lugar de 6,57 y los porcentajes de créditos matriculados antes eran el 90 y pico % y ahora es el 88. Pero bueno, el promedio más o menos del estudiante, como veis, es muy similar, y entonces empezamos a hacer modelos econométricos, ¿vale? Una cosa que hicimos era primero ver si el grado de experimentalidad o el tamaño de la titulación eran relevantes o no, realmente. Y aquí tenéis la transparencia que explica el grado de experimentalidad. Dividimos todas las titulaciones en 4 bloques. El grado de experimentalidad 1 eran derechos y filologías, historias, ¿de acuerdo? El primer bloque. El 2 era ADE, económicas, geografía, psicología. El 3 eran física, matemáticas. El 4 eran las más bio, farmacia, química, medicina, etc. Entonces vimos que sí, que efectivamente que el grado de experimentalidad influía. Las que más abandonaban eran las filologías, las otras tenían un porcentaje de experimentalidad menor, de abandono menor, y las que menos abandonaban eran el grupo 4, las más bios, farmacias, medicinas, químicas. Bueno, eso lo tenéis para analizar. De momento nos quedamos que el grado de experimentalidad sí funcionaba, en cambio el tamaño no. El tamaño no parecía tener relación con la tasa de abandono. Bien, y entonces lo que empezamos a hacer fue, pues eso, analizar, encontrar ese modelo econométrico que nos explicara qué variables realmente servían para explicar, de las 30 y pico variables que utilizamos, el abandono. Y para los estudiantes de primer año, ahora lo que presentamos, el modelo es para los estudiantes de primer año, vimos que las variables más relevantes eran el nivel de experimentalidad y alguna otra, que sobre todo la más relevante, a partir de un coeficiente que se calcula, que es un coeficiente beta y tal y cual, la variable que salía aquí más relevante, que más impacto tenía en la causa de abandono, era el porcentaje de créditos superados. Esa es la variable que nos salía más relevante, aparte de las otras que están, el grado de experimentalidad y no sé qué. Pero cada 1% de crecimiento del porcentaje de créditos superados disminuía el porcentaje de abandono en un 0,38%. Bueno, era la variable relevante. Luego repetimos el modelo para estudiantes de segundo en adelante, encontramos otro modelito, la variable que era más relevante, pero bueno, es el primer paso, ¿de acuerdo? A nivel de titulación, analizando 34 titulaciones, ver qué empezamos a ver sobre las causas de abandono, y vemos que el porcentaje de créditos superados es una variable muy relevante.
Otra cosa que hicimos a nivel de titulaciones fue un análisis multivariante, un análisis clúster. Es decir, cogimos todos los datos de todas las titulaciones, hicimos lo que se llama un dendograma. Esto es un dendograma. Cada línea pequeña de abajo es una titulación de estas 34, y entonces aquí, metiendo todas las variables asociadas a cada titulación, vemos más o menos cómo se iban agrupando las titulaciones. Creemos que esto es otra vía útil, quizá para saber, bueno, qué titulaciones son más similares a otras. Seguramente todos intuitivamente eso lo podemos saber, pero bueno, pensamos que es otro instrumento que a lo mejor puede ser útil para también, si hay que crear grupos de trabajo, si hay que analizar situaciones o títulos similares, hacer esas agrupaciones. Esta es la agrupación para los estudiantes de nuevo acceso y estas son las agrupaciones de titulaciones para más segundo curso en adelante. Bien, pues resumiendo, de esta primera etapa del análisis macro, lo que veíamos es que la tasa de abandono de los estudiantes de primero es lo más relevante, es muy superior a los de segundo en adelante, por tanto hay que centrarse en esos estudiantes. Una primera medida para analizarlo, está claro, es que la información que ha de tener el estudiante antes de llegar a la universidad es muy superior a la que tiene. Ya sé que todos más o menos lo vamos haciendo y tal y cual en nuestras universidades. Nosotros proponíamos que esto en lugar de segundo se empezara en primero de bachillerato, porque ya empiezan a decidir asignaturas y tal, y por tanto la información del estudiante es muy superior, y además que se les ha de informar quizá de más cosas de las que se les informa, no solo de lo que va y de las asignaturas, sino que hay que informarles pues de los contenidos, de las competencias, de las habilidades que alcanzarán, de las salidas profesionales, académicas, de los requisitos, de las recomendaciones a la hora de las asignaturas a hacer en bachillerato, de cómo está estructurado el plan de estudio, que en primero no se preocupen si no van a tocar laboratorios, si no van a ver no sé qué, porque el plan de estudios está más distribuido en 4 años y en primero no lo pueden ver todo y es más teórico en muchas asignaturas. Bueno, informarles mucho mejor de lo que hacemos hasta ahora. En segundo lugar, lo que vimos es que en primero hay que tutorizarles mucho mejor. ¿De acuerdo? Hay que tutorizarles más, hacerles un seguimiento mucho mayor, y que veíamos que claramente este análisis que habíamos hecho se debía complementar con un estudio micro, un estudio a nivel individual, de analizar las características individuales que iban que podían afectar a las causas de abandono a nivel de cada titulación. Otro punto de las conclusiones era el tema de las filologías, que ya veíamos que era muy amplio y que por tanto requería un análisis individualizado. Y luego también veíamos que en primero, los estudiantes de primero, sobre todo, la variable que más relevante era el porcentaje de créditos superados, por tanto, temas de rendimiento son los que más afectan las causas de abandono. En cambio, desde segundo en adelante, parecía que era más el porcentaje de créditos matriculados que no superados. Por tanto, a lo mejor lo que se tenía que hacer a partir de segundo era ayudar más a que acaben, piensan más en lo que les queda por acabar como variable que influye también en las causas de abandono. Por tanto, bueno, hacer ese acompañamiento por esa vía a los de segundo, de motivación, de seguimiento, de ayudarles a que puedan acabar, era relevante. Estamos hablando del 2007-2008, por tanto, pre-Bolonia, entonces se producía el cambio de Bolonia, por tanto, pensábamos que temas como la educación continuada, la evaluación continuada, lo que era Plan Bolonia, podía ayudar en parte a ayudar a esa disminución de las tasas de abandono. Bien, entonces, una vez hecho esto, dijimos, vale, vamos al análisis micro, o sea, dejemos análisis por titulaciones, vayamos a un análisis individual, persona por persona. Y entonces cogimos para 13 titulaciones, las que tenéis aquí, del 2001 al 2002-2003, las cohortes, cogimos los datos de 43.000 estudiantes, todos los estudiantes de esas 13 titulaciones. Analizamos los datos a partir de gestión académica de 3 variables, económicas, académicas, familiares, etcétera, etcétera, e intentamos repetir un poco pues, el mismo análisis que habíamos hecho antes. Es decir, primero seleccionamos las titulaciones, definimos la variable endógena que era la tasa de abandono,
escogimos la técnica a utilizar, que era el modelo Logit, igual, o sea, el modelo de variable endógena cualitativa, que nos permitía analizar el porcentaje de importancia de cada variable a efectos de que el individuo acabe abandonando o no. Hicimos un descriptivo de todas esas variables, de la variable endógena, de cada una de las titulaciones, especificamos el modelo, lo estimamos, analizamos los resultados y luego detectamos la población de riesgo. Vamos a ir muy rápido sobre esto. Aquí tenéis las variables, ¿de acuerdo? O sea, para los 43.000 estudiantes cogimos todas esas 33 variables que son académicas, familiares, socioeconómicas, todo, el sexo, la edad, la situación laboral, el nivel de estudios del padre, de la madre, de dónde residen, el tipo de acceso, la nota, todas esas variables, y empezamos a hacer un descriptivo. Las 13 titulaciones son estas de aquí, ya veis que hay titulaciones otra vez, grandes, pequeñas, experimentales, no experimentales, vocacionales o no, porque nos interesaba tener un mapa un poco de todo. Hay desde una farmacia que abandona solo el 3% a otra que es la filología clásica que abandonaba casi el 20%. Estamos tratando ahora todos los estudiantes, no separando primero del resto, porque estábamos en el 2007-2008. Bueno, entonces empezamos a ver análisis de variables, vimos que cada titulación era diferente, por tanto nos vimos obligados a hacer el análisis separando estudiantes por titulaciones. Bueno, aquí tenéis el perfil promedio del estudiante para las 13 titulaciones, el descriptivo, es decir, por ejemplo, aquí tenéis que de estas 13 titulaciones no abandonaron el 90% de los estudiantes, sí abandonaron el 9,66%, el 60,35% eran mujeres, el 39,65% hombres, y así, bueno, empezamos a ver el descriptivo de todas las variables para empezar a ver de qué perfil de estudiante estábamos trabajando. Perfil estudiante total, total de esas 13 titulaciones, que abandonan y que no abandonan. Todos los estudiantes de esas 13 titulaciones. Bueno, y entonces, bueno, eso es lo mismo para las otras variables. Un segundo paso fue, para todas estas variables también, mirar cómo se comportaban esas variables para los estudiantes que abandonaban y que no abandonaban. Por ejemplo, la primera variable, el género del estudiante, de mujer, H, hombre. Bueno, ¿qué sale aquí? Pues que parece que de los estudiantes que no abandonan, el 60%, 61% son mujeres, el 39% hombres. En cambio, de los que abandonan, el 54% son mujeres, el 46% son hombres. Bueno, pues solo mirando eso, podríamos pensar que ser hombre es una causa de abandono, porque abandonan más, viendo esos porcentajes. ¿De acuerdo? Fuente de financiación. Pues en fuentes de financiación, cuando la fuente de financiación viene por parte de los padres, si de los estudiantes que no abandonan, el 73% se lo pagan los padres del estudio. En cambio, entre los que abandonan es del 57%. Bueno, pues podríamos pensar que aquellos estudiantes que le pagan los estudios sus padres tienen menos probabilidad a abandonar. Estamos otra vez en el descriptivo, las correlaciones que decíamos en una tabla anterior. Pero eso, volvemos a estar en el mismo problema, insisto, son datos, pero yo en principio no me creo que por ser hombre tenga que abandonar más que por ser mujer. Seguramente hay otras variables indirectas, espurias, que pueden estar afectando a este análisis. Por tanto, no nos podemos quedar con este análisis para saber las causas de abandono o no. Entonces, lo que volvemos a hacer fue un modelo. Cogimos un modelo Logit, en el cual la variable endógena era 1 si abandonaba, 0 si no abandonaba estos 43.000 estudiantes. Y lo intentamos explicar a partir de las 33 variables que hemos visto antes, familiares, socioeconómicas y no sé qué, para encontrar el modelo que mejor nos explicara esas causas del abandono. Definimos una categoría base, porque los modelos Logit siempre los resultados se han de interpretar respecto a una categoría de referencia que es la del perfil del estudiante mayoritario, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tenéis el modelo. Yo ya sé que esto ahora es muy duro y necesitaría un cuarto de hora entretenerme en esto. No lo voy a hacer, os dejo el modelo para que lo veáis. Pero lo que hay aquí es
que de las 33 variables que dijimos, las que tienen estrellitas son las variables que realmente afectan a las causas del abandono. Son las variables significativas. Y además, la columnita de número que pone odd ratio, que es una variación del parámetro estimado del modelo, nos permite saber la probabilidad que tiene de aumentar o disminuir el abandono de un estudiante para cada una de estas variables respecto a la categoría base. Es decir, vamos a ver un ejemplo. El primero, la primera variable, nota preinscripción, nota de preinscripción, 0,926. Es un valor menor que 1. Si es un valor menor que 1, quiere decir que cuando me aumente la nota de preinscripción, me disminuirá la tasa de abandono. Y como hasta el 1 le falta 0,074 hasta 1, quiere decir que cuando aumento la nota de preinscripción en una unidad, la probabilidad de abandonar disminuye un 7,4%. ¿De acuerdo? Y por tanto, este modelo me es muy informativo para saber sobre cada variable qué porcentaje de abandono me genera. Por ejemplo, otra variable, la que tenéis, Tiresi, no sé si lo veis por aquí, domicilio propio, esta de aquí, que es el 1,24. El parámetro es superior a 1, 1,24. Bueno, pues ¿qué me está diciendo esta variable? Me está diciendo que si un estudiante vive en un domicilio propio, es decir, en su piso, no en el de sus padres, en su piso, este estudiante tiene un 24% más de probabilidades de abandonar respecto a la categoría base, que es que viviera con sus padres. ¿De acuerdo? Y por tanto, con cada una de las variables yo podría hacer el análisis del impacto que tiene cada una de estas variables. Bien, entonces, a partir de aquí, claro, pues podéis, y esto os lo dejo para que lo veáis, hay las variables que disminuyen la probabilidad de abandonar para el conjunto de los 43.000 estudiantes, las variables que aumentan la probabilidad de abandonar con los porcentajes correspondientes, y luego esto que lo hicimos para los 43.000 estudiantes, lo hicimos para cada titulación, separada. Esta es la de ADE, son los resultados de ADE. No me voy a entretener. Volvéis a tener aquí el descriptivo, y entonces aquí esta tabla tenéis todos los modelos que hicimos para las 13 titulaciones. En azul tenéis aquellas variables que son relevantes y que disminuyen la probabilidad de abandonar, y en rojo tenéis las variables que son relevantes y que aumentan la probabilidad de abandonar. Y ya veis pues, que cada titulación tiene su historia, sus variables que son relevantes, sus variables que no son relevantes, y por tanto, claramente eso nos indica pues, que el análisis se ha de hacer titulación por titulación y utilizando características individuales del individuo. Claro, estos modelos funcionaban bastante bien. El porcentaje de explicación de ajuste, diríamos, estaban alrededor del 85 al 90%. Entonces, lo que dijimos es decir, vale, pues a partir de estos modelos, yo lo que puedo hacer es ir a secretaría cuando se matricula un estudiante que llega a la universidad y decir, a ver, chico o chica, ¿qué eres, hombre o mujer? Hombre, un 1. Mujer, un 0. ¿Dónde vives? ¿En casa de tus padres? No sé qué. O sea, coger los datos de matrícula, porque todos esos datos estaban datos de matrícula. ¿Qué nota de corte has tenido? Bueno, de nota de acceso a la universidad. ¿Trabajas o estudias y cuántas horas? Y no sé qué. Toda la información que les pedimos en primero. Pues eso lo metíamos en el modelo y, por tanto, esta tabla, este aplicativo que construimos, nos permitía decir, hey, este estudiante, comparativamente con su titulación, los datos son inventados y por tanto sale un porcentaje de abandono del 90 y pico %. Pero con este aplicativo lo que podíamos tener es, a ver, este estudiante que se va a matricular en esta carrera, el porcentaje medio de abandono de un estudiante en esta titulación será tanto. Y este individuo concreto, metiéndole sus datos y sus características individuales en el aplicativo, tendría una probabilidad de abandonar de X, mayor o menor.
¿vale? Por tanto, claramente era un instrumento para detectar el perfil de riesgo de los estudiantes que pueden tener más riesgo y, en consecuencia, pues una información que nosotros creemos que podría ser muy útil como instrumento de detección luego de perfil que necesitará más tutoría en primero o en segundo o en tercero, etcétera, etcétera. Este es el aplicativo que había. Vale. Bueno, entonces, conclusiones de esta segunda parte, que se ha de hacer el estudio de abandono titulación por titulación, que hay que diferenciar. Esto estaba hecho todos los estudiantes de golpe, porque estábamos en el 2007. Y a partir del estudio macro veíamos que teníamos que estudiar los de primero y los de segundo y el resto por separado, que es a lo que ahora iremos. Una tercera conclusión que sacamos es que esto estaba muy bien, pero que nos estábamos dejando otras variables muy relevantes que no están en los impresos de matrícula o que no son las notas, que son percepción del estudiante, metodología docente, las infraestructuras del centro, las expectativas que tenía el estudiante a la hora de llegar a la titulación, muchas variables que si no les pasábamos una encuesta no podíamos conocer, ¿vale? Esas variables faltaban en nuestros modelos. Otra cosa que concluimos es que muchas de estas variables que ahora hemos visto que son relevantes, como mínimo en la UB, no las pedíamos en segundo y en tercero, no las actualizábamos. Por tanto, para que estos modelos funcionaran mejor, cada año les deberíamos pedir la actualización de estos datos, porque si no, el modelo se va alejando de lo que es la característica real del estudiante, ¿vale? Y que habíamos encontrado una metodología para detectar la población de riesgo. Bueno, entonces, la tercera etapa, que me la salto muy rápida, pues hicimos lo mismo, pero ahora diferenciando los estudiantes de primero respecto al resto de estudiantes. No hace falta entretenernos, está claro que los estudiantes de primero abandonan mucho más que los otros, el perfil es otro, dejan de estudiar, dejan de vivir con sus padres en mucha mayor proporción, pasan a trabajar mucho más, el lugar de residencia también cambiaba en muchas ocasiones, por tanto, bueno, repetimos el estudio, no me voy a entretener, ahora todo lo que hemos hecho antes a nivel micro, pero ahora separando, como podéis ver aquí, en la primera columna es solo los estudiantes de primero, la segunda solo los estudiantes de segundo en adelante. Y ya veis que los porcentajes son absolutamente diferentes en todas las variables académicas. Aquí tenéis las tasas de abandono de esas 13 titulaciones. Fijaros, en primero abandonaba el 18,56% de los estudiantes, a partir de segundo el 7,6%. ¿Vale? Por tanto, hicimos lo mismo, encontramos en los modelos ahora para solo los estudiantes de primer año, ¿vale? Titulación por titulación, los rojos y los azules como antes, los modelos también para los de segundo en adelante, rojos y azules como antes, y por tanto, pues mira, por ejemplo, para ADE, el modelo predictivo nos proporcionaba el 88%, el 88,13% de ajuste, y por tanto una fiabilidad relativamente alta de detectar aquel estudiante que al final acabará abandonando y por tanto que debería ser objeto de atención por parte de la universidad. Y de segundo en adelante el modelo de ADE nos la acertaba en un 82,83%, y aquí otra vez, las variables que disminuirían la probabilidad para los estudiantes de primer año, por ejemplo, la nota ponderada, pues aumentar una unidad, la nota ponderada de 1 a 4 suponía disminuir la probabilidad de abandonar en un 62%, imaginaros. ¿Vale? Bueno, lo mismo para aumentar primer año, disminuir la probabilidad resto de años, aumentar la probabilidad resto de años, por tanto, no me entretengo con esto, porque yo creo que sí os interesa, pero son estudios del 2007 en Barcelona. Por tanto, ahora esto quizá lo miráis si os interesa. A las 4 variables que en todos estos modelos salieron como más realmente significativas son los créditos superados, porcentaje de créditos superados, el porcentaje de créditos matriculados, la edad del estudiante y la nota de acceso, o la nota promedio del currículum del estudiante en cada caso. Estas son las variables que en los sucesivos modelos que fuimos encontrando fueron los más relevantes. En rojo tenéis para los modelos de segundo en adelante, en azul los de primero. Bueno, llegados aquí, dijimos, vale, esto está muy bien, pero nos falta aquello que os decía antes. ¿Qué caray piensan los estudiantes? Yo sobre esto, sobre si es hombre o mujer, o vive con sus padres o no,
como universidad puedo hacer poco o nada, ¿de acuerdo? En cambio, sobre variables de mi facultad sí que puedo hacer cosas. Entonces es cuando nos lanzamos a pasar una encuesta a todos los estudiantes de esas 13 titulaciones, estamos en el curso 2009-2010, ¿vale? Para estudiantes de primero y de otros cursos, una encuesta en clase y les preguntamos sobre muchas cosas. Antes de empezar la clase les pegamos el rollo de lo que iba a ser eso, para concienciarlos, para que nos lo contestaran bien, etc. Y les empezamos a preguntar variables de control, la edad, el sexo, el horario de clase, el lugar de nacimiento, para empezar a encontrar otras variables que introduciríamos en el modelo para ver si eran relevantes para explicar el abandono o no. El orden de opción que cogieron, si entraron en primera opción, en segunda, en tercera, por qué causa de la selección, por qué escogieron esa titulación y no otra, valoración de las causas y cómo creen ellos que van bien o van mal, por qué van bien o por qué van mal, si trabajan, si no, cuántas horas trabajan, cuántas horas no, si van a clase, cómo valoran el contenido que se les da en las clases, cómo valoran la metodología docente, cómo valoran al profesor, cómo valoran el plan docente que están cursando, si el profesor entiende de lo que explica o no, la satisfacción que tienen con la titulación, si están estresados, las tutorías, el bar, la secretaría, las expectativas que tenían antes, les preguntamos de todo, ¿de acuerdo? Para ver si esas variables, también puestas en el modelo, nos ayudarían a mejorar las causas de abandono. Bueno, entonces, claro, todo esto lo hicimos, pero se lo pasamos a los decanatos, a cada decanato, para que lo analizaran, porque, claro, era una ingente cantidad de información que a cada centro se lo pasamos. Bien, entonces, para 2 títulos y para que se viera la potencialidad de todo lo que hacíamos, para geografía y geología, lo que hicimos es resumir todo lo que habíamos hecho desde el 2007 hasta la encuesta, al análisis de la encuesta. Y, por tanto, una primera parte del trabajo fue, bueno, explicar esa titulación, de qué iba, qué características tenía, el perfil de estudiantes que tiene, de primero, de segundo, en adelante, qué decían los estudiantes de que por qué abandonaban o por qué no, el perfil de los estudiantes de las diferentes variables académicas, familiares, socioeconómicas, de residencia y todo, para que sepan pues si los estudiantes son de Barcelona o son de Vic y han de venir cada día en tren o no, lo que sea, todo. Y entonces les informamos también de qué decían los estudiantes nuevos o los del resto, de qué era más importante para ellos, qué puntuaban mejor de ese título, qué puntuaban peor, de todas esas variables que habíamos hecho. Con todo eso podíamos hacer un análisis DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidad de cada título. Y entonces eso, lo que hicimos fue reunirnos con los decanos respectivos de una de las titulaciones de estas 2 que hicimos, con los 2 decanos, y estuvieron encantados, dijeron, ostras, qué bien, ¿cuándo vais a hacer para el otro título que yo tengo también en la facultad que me interesaría y tal? ¿Vale? Por tanto, la acogida fue positiva, por un lado, tuvieron un informe exprofeso para esa titulación, y luego también lo que hicimos fue un complemento a este estudio, que fue otro modelo econométrico, pero ahora analizando el rendimiento académico. Porque, claro, teníamos estos datos de la encuesta del 2009-2010, pero estos estudiantes no sabíamos si abandonarían o no. Les preguntábamos si estaban estresados y si habían pensado en abandonar o no, pero no sabíamos si iban a abandonar o no. Por tanto, no podíamos estudiar el abandono de estos estudiantes. Lo que podíamos estudiar era su rendimiento. Y como hemos visto que la variable rendimiento es la variable más relevante para explicar el abandono, entendimos que podía ser útil este análisis. Entonces, en este caso, para este modelo, la variable endógena es el rendimiento académico y las variables explicativas son, pues eso, las variables académicas, familiares, socioeconómicas, del sistema universitario y geográficas, las de antes. Curiosidades. Primero, este gráfico. Claro, nosotros teníamos que decir una endógena que era 1, 0, 1 si tiene buen rendimiento, 0 si no tiene buen rendimiento. La pregunta era, ¿cómo valoramos si un estudiante tiene buen rendimiento o no?
Y entonces hicimos 4 modelos, 4 variables endógenas distintas. Una, dijimos, bueno, pues expliquemos lo que ellos entienden que es buen rendimiento, porque en la encuesta se lo preguntamos. Oye, ¿tú tienes un buen rendimiento o no tienes un buen? A tu juicio, ¿estás yendo bien en tu titulación o no? Si nos decían que sí, o que bueno o muy bueno, les poníamos 1, si decían que malo o regular, les decíamos que no, ¿vale? Esa era una variable, que son las 2 primeras columnas que tenéis en el gráfico. La azul era los de primero y la roja es los de segundo en adelante. Y luego, y hacemos el análisis para esa variable endógena rendimiento. Y luego también dijimos, bueno, eso es lo que dicen ellos. Vayamos a ver un poco a partir de los datos, ¿de acuerdo? Y las 3, 4 columnas siguientes, lo que tenemos es la valoración académica de su rendimiento en función del porcentaje de créditos que han superado. Así pues, el segundo bloque, este de aquí, ¿de acuerdo?, donde pone Rent Ins 60, esa es lo que consideraríamos buen rendimiento académico a partir de los datos si el estudiante supera el 60% de los créditos matriculados. La siguiente columna es si supera el 70%. La tercera es si superan el 80% y la cuarta y última si superan el 90%, ¿de acuerdo? O sea, rendimiento académico era aquel estudiante tiene buen rendimiento si ha superado más del 60 o del 70 o del 80 o del 90%. Fijaros, a nivel de curiosidad, que lo que ellos creen buen rendimiento básicamente está en superar el 60% de los créditos, realmente, ¿vale? Sobre todo los de primero. Bueno, seguimos. Entonces hicimos estos modelos, encontramos las variables que eran más relevantes y entonces, bueno, a partir de aquí con los logits otra vez y tal y cual, os resumo, esos son los resultados. Variables en el estudio de geología para estudiantes nuevos que mejoran el rendimiento académico. La edad, o sea, cuanto más jóvenes mejor, si empezaban en 18 años, eso mejoraba el rendimiento académico, no realizar actividad laboral, la nota de acceso de preinscripción alta, residir en el domicilio paterno, residir en Barcelona frente a la corona metropolitana o más lejos. En cambio, disminuye la probabilidad disminuye el rendimiento académico para los estudiantes nuevos en geología si han nacido fuera de Cataluña, si tienen una percepción de que están agotados en clase, si la valoración del centro y las instalaciones no es buena y si la financiación es no paterna de sus estudios, ¿vale? Y para los estudiantes de segundo en adelante, pues hicimos lo mismo. Fijaros, por ejemplo, pues que entre lo que mejora el rendimiento es la satisfacción global en la titulación, haber cubierto las expectativas iniciales, disponer de beca, la valoración sobre el centro y las instalaciones que tienen, y en cambio variables que disminuyen el rendimiento son no asistir regularmente a clase, estar agotados, financiación no paterna. Bueno, eso lógicamente para cada estudio podría ser diferente, para cada titulación, pero bueno, nosotros aquí el análisis lo hicimos para geología. Vale, y ya acabo. La última etapa. Yo creo que ya hemos visto más o menos modelos descriptivos, causas que pueden justificar el abandono. Entonces lo que dijimos es decir, bueno, a ver, vale, ya hemos avanzado. Pero ahora lo que vamos a hacer es coger a los estudiantes del 2009, 10, 11, 12, 13, o sea, 4 cohortes, y vamos a coger todos los estudiantes que han abandonado, todos. Y vamos a ver su perfil. Y vamos a ver qué nos dice su perfil. ¿De acuerdo? Estos que han abandonado, vamos a ver si analizando un poco más todas estas variables, sabemos algo de por qué han abandonado. Entonces, volvimos a coger los datos, las 30 titulaciones que teníamos, de todo tipo, ciencias, letras, experimentales, no experimentales, etcétera, etcétera, y bueno, aquí tenéis los resultados, ¿vale?, que están aquí. Yo me voy a centrar en algunos de ellos, que son quizá los más relevantes. Primero, la mayoría de los estudiantes que abandonan, o sea, eran 4.000, eran 3.907. De esos 4.000 estudiantes que abandonaron esos 30 títulos desde el 2009-10 al 11-12 o el 12-13, ¿vale? Primera conclusión,
la mayoría de los estudiantes que abandonan dejan el sistema público catalán, el 60%. Es decir, y aquí la nota es que la característica del abandono es no que tardaran 2 años, sino que no se matricularan el año siguiente, ¿vale? Porque si no, perdíamos mucha información. Entonces, de estos que se matriculan un año, ¿vale? En primero, estamos analizando solo los de primero. Y el año siguiente, en segundo, ya no se matriculan, el 60% dejan el sistema universitario público catalán, ¿de acuerdo? El 27% siguen en la UB, haciendo otro título, ¿de acuerdo? Y el 13% se va a otra universidad. Pero el 60% deja el sistema público catalán. Es decir, o se va a ciclos formativos, o se va a trabajar, o se va a la UOC, a distancia en Cataluña, o la UNED, o se va a una privada. Esto es lo que ahora intentaremos averiguar. Pero el 60% de los estudiantes deja el sistema público catalán, ¿vale? Por tanto, es un dato relevante. De los que abandonan, el 81% había escogido ese título en primera opción. O sea, aquello de que no, es que son los de segunda y tercera. No, el 81% habían escogido este título en primera opción, ¿vale? Las notas de esos estudiantes, pues fijaros, la nota de acceso era 7,1 sobre 14, o sea, pelado el 5, diríamos, respecto a 14. La moda, es decir, aquella valor más habitualmente que aparece en los 3.900 estudiantes, es un 5, es un 5. La mediana, un 6,9. La mediana es el valor central entre el rango de 3.900 que tenemos. O sea, el valor del medio, que a veces es más indicativo que la media aritmética, es un 6,9. Por tanto, claramente los que abandonan es que vienen con un nivel muy bajo. Claro, ahí empiezas a explicar. La UB, por características, es una universidad, vosotros lo sabéis, que acoge a muchos estudiantes. Por tanto, su nota de corte es más baja que otras notas de cortes de otras universidades públicas catalanas. Por tanto, diríamos que la UB hace una función social, de decir, bueno, los que no pueden ir, si comparamos la nota de corte a partir de 8, por ejemplo, entre la UB y la Pompeu. Ahora, dejadme hacer un poco de publicidad de mi universidad, pero es que es verdad. Si cogemos en ADE, que es una titulación cercana a mí, si cogemos los que tienen una nota de corte de 9 o superior entre la Pompeu y los de la UB, la nota de corte más alta es en la UB, entre un determinado mismo número de estudiantes. Lo que pasa es que como en la UB, en lugar de 50, entran 1.000, pues claro, la nota de corte baja hasta 7. Y entonces eso hace que estemos cogiendo estudiantes claramente menos preparados, con un nivel de preparación menor. Estamos haciendo una función social, que por eso no se nos ha de penalizar. Ese es el discurso un poco que yo pretendo dar al rector de mi universidad a partir de ese estudio, ¿vale? Pero claramente una causa de abandono es esa nota de corte mucho más baja que tenemos. Otra cosa, ya acabo, la concordancia entre la opción de bachillerato y la enseñanza elegida es del 88%, o sea, no es aquello que no, yo hago física y había hecho el bachillerato de arte, no, que han hecho el bachillerato que tocaba. El 60% han cogido este título por iniciativa propia, vocación, y el 14% por el entorno familiar, entre lo mayor. El 60% han cogido este título por sus expectativas profesionales, es decir, han cogido aquello porque querían, tendríamos que hacer un análisis más detallado por enseñanza. La vía de acceso de la mayoría era vía PAU, el 57%, y el 60%, 57%, no trabajaba, y el 7% trabajaba menos de 7 horas y el 33-34% solo mayor de 15. Y los estudios del padre y de la madre y las ocupaciones no parece que sean demasiado relevantes. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que hemos hecho en la UE. Aquí tenéis algunas de las conclusiones que hemos sacado. Ya veis que sobre todo primer curso, más información en bachillerato sobre expectativas, salidas, objetivos, competencias que van a hacer en ese título, mejorar la nota de acceso, mayor seguimiento a los estudiantes sobre todo de primer año,
que se adapten bien a la facultad y a la titulación a partir de las encuestas, esto lo veíamos, han de mejorar el rendimiento, hemos de incidir sobre la variable rendimiento, el perfil de riesgo es un estudiante a tiempo parcial que trabaja con baja nota de entrada, hay que mejorar la continuidad del estudio a lo largo de estudios, de la titulación, o sea, que vayan estudiando a lo largo de la carrera y no que se lo dejen para el final, para el examen. Bueno, la utilidad, explicar a los estudiantes la utilidad del plan de estudios, incluso a los de primero, que muchos salieron, es que esto, yo no esperaba esto, yo esperaba otra cosa. Bueno, explicarles, oye, no te preocupes en geología, ya irás al Montseny, ya irás, pero en primero no, en primero te has de quedar aquí a aprender qué piedra es la que vas a ir a ver al Montseny, porque si no, ya me dirás, ¿no? Bueno, revisar los estudiantes que esperan, bueno, y ya está, y el Logit para ese modelo para detectar el perfil de riesgo. Bueno, y eso es un poco, ya veis que realmente pues he intentado ir muy rápido, pero vais a tener la publicación, por tanto, si os interesa alguna cosa, pues espero que os sea útil. Gracias. Vamos con un poco de retraso, pero yo creo que como después en la elección del nuevo grupo coordinador no vamos a necesitar una hora porque os vais a poner de acuerdo en tiempo récord, podemos aprovechar la presencia de Jordi y, por supuesto, agradeciéndole esta charla que señala la pertinencia y el acierto de haber contado con él, porque toda esta cantidad de información que nos aporta refuerza, pero de manera empírica, muchas ideas que podemos tener a priorísticas en el ejercicio de vuestra tarea diaria de información y orientación. Si hay una pregunta, dos preguntas breves, podemos dedicarles un poco de tiempo. Empezamos por Marisa, que juega en casa, y luego Nacho. Yo, aparte de agradecerte la ponencia, comentar y coincidir contigo, nosotros aquí hicimos hace 4 o 5 años, no recuerdo bien, un estudio, pero a los alumnos que habían abandonado. Efectivamente, yo estaba muy obsesionada con la cuestión de si ha entrado en primera, segunda, tercera o sucesivas opciones, y efectivamente la conclusión no fue un estudio tan exhaustivo, ni conocíamos en aquel momento el modelo Logit, pero sí que lo hicimos con expertos en estadística y lo completamos también con una serie de encuestas a esos alumnos que habían abandonado. Coincido plenamente en cuanto a las observaciones que nos hacían a nosotros los estudiantes del desconocimiento, sobre todo el abandono brutal en primero. Luego en nuestra universidad había una cuestión añadida que era la incidencia en la normativa de permanencia, una normativa que teníamos excesivamente dura y rígida, que también eso, claro, lo separamos del estudio del abandono. Claro, el abandono puro y duro no es porque te echo con una normativa excesivamente rígida, pero sí que en aquel momento con la vicerrectora, que nos ha machacado al ser de economía con todos estos temas, yo era más de las filologías, de esas que abandonan, y al final me he hecho una conversa del número, a pesar de que me entra muy mal, y finalmente pues la conclusión fue el que tenemos que reforzar, o sea, estoy totalmente en la línea que has planteado, te tuteo porque soy de tu edad, en la línea que comentas de que efectivamente el alumno que va a entrar en primero desconoce, se ha hecho una pera limonera y un sueño onírico de cómo es ese primer curso al que luego llega y es como un mazazo. Y esa es una de las causas, porque claro, esto es un sitio muy pequeño, esto es como Platero, pequeño, peludo y maravilloso, y podemos encuestar a todos y saludarlos y de todo. Entonces sí que nos decían ese jarro de agua fría, ese desconocimiento de los contenidos, estoy contigo, competencias, habilidades, formas de evaluación, y de hecho yo creo que aquí hemos trabajado mucha gente por tener esa información, pero quizá tenemos que seguir avanzando y abundando en explicar, en transmitir ese primer curso. Yo me remito solamente a lo de primero porque fue fundamentalmente lo que dedicamos más tiempo, y bueno, y sobre todo eso, agradecer la ponencia, y que desde luego saludaremos y visitaremos el modelo de Logit en la medida de nuestras posibilidades. Gracias. Sí, muy brevemente, a ver, está claro, es decir, nosotros ahora vamos a hacer esto, las encuestas a los que han abandonado, preguntándoles por qué han abandonado, los motivos, o sea, vamos en esa línea, y está claro, si desconocen los de primero dónde se meten y además la nota de acceso es baja, pues claro,
la bofetada es clara, ¿no? Es más probable que se dé, ¿no? Enhorabuena, y después de ese extraordinario trabajo para mí, quería preguntarte ¿qué ha hecho la Universidad de Barcelona y los centros de Barcelona después de conocer los resultados? Pues mira, lo que ha hecho la Universidad de Barcelona, de momento, es que ha pasado 3 vicerrectores por el cargo y los 3 han ido continuando los estudios. Por tanto, yo eso lo valoro positivamente. Como mínimo hay una persona en la Universidad de Barcelona que ve que esto debería ser importante, es importante y debería serlo, ¿de acuerdo? El tema de la transmisión de esta información a los centros, ahí ya no me quiero meter. Sé que hay una comisión académica próximamente para explicarles este último estudio que hemos hecho. También se hizo alguna reunión informativa sobre esto, sobre las primeras partes de los modelos, pero lo que se ha hecho en cada uno de los centros no te lo puedo contestar porque no lo sé. De todas maneras, a mí me hubiera gustado, francamente, pues que hubiera habido más respuesta por parte de los centros. Es decir, yo creo, sinceramente, que los centros han tenido tantos líos en estos años con verificaciones, acreditaciones, renovaciones de la acreditación, modificaciones, seguimientos, no sé qué, cambios, Bolonia, tal, que no dan abasto y, por tanto, no han podido filtrar toda esta información. Y creo que el aprovechamiento de todo esto es menor del que podría ser. Por ejemplo, vamos, yo una cosa que si hubiera sido vicerrector la hubiera implantado ya, es lo de los modelos para detectar la población de riesgo y el pedir que los servicios de gestión académica, las matrículas, amplíen y renueven la información entera cada año. Yo eso no tengo la seguridad de que se haya hecho, no lo sé. No, a lo mejor sí, pero creo que todos vamos desbordados y, por tanto, se ha hecho menos de lo que se podría haber hecho. Ahora, vuelvo a finalizar con el aspecto positivo de que estamos acabando el tercer vicerrector y sigue viendo que eso es importante y, por tanto, ahora vamos a hacer el tema de las encuestas a los que han abandonado y luego hay otros proyectos de continuar. Pues yo creo que podemos finalizar porque has puesto efectivamente, Jordi, el dedo en la llaga. Esta huida hacia adelante en la que nos ha metido la ANECA con las verificaciones, las acreditaciones, los indicios de calidad, las tasas, consigue que al final dejemos de prestar tiempo a lo esencial y de reflexionar sobre los datos que tenemos, y lo único que hacemos muchas veces es producir datos sin tomar ninguna medida. Yo creo que es de todas las conclusiones que nos aportas, a mí me parece que esta reflexión es la que mayor importancia tiene, porque tiene que llevarnos efectivamente a ese tomar partido. Si me permites, yo como estoy en ANECA también, sobre eso podríamos hablar el año que viene, porque yo creo que también las agencias están cumpliendo una labor, el problema es de organización. Exactamente, es decir, exactamente. En ANECA están desbordados y las agencias autonómicas están desbordadas, en las universidades están desbordadas y ahí hay un problema de simplificación, de criterios que se va haciendo y se va caminando, pero eso da para otra charla. Muy bien, pues durante el café, por supuesto, seguro que te preguntará más. Muchísimas gracias.